Hace pocos días, un video de menos de un minuto sacudió las redes sociales venezolanas como si fuera un terremoto. No había escándalo, no había drama, no había nada espectacular en la imagen, y sin embargo, miles de personas soltaron lo que estaban haciendo, se quedaron quietas frente a la pantalla, y muchas de ellas empezaron a llorar sin poder explicar exactamente por qué. Lo que había en ese video era simplemente una mujer. Una mujer de 83 años enfrente a una cámara. Sin maquillaje de televisión. Sin luces de estudio. Sin guión preparado. Solo ella. Esa mujer era Chelo Rodríguez. Y si ese nombre te dice algo, si en algún momento de tu vida te sentaste frente a un televisor en Venezuela o en cualquier otro país de América Latina y te dejaste llevar por una telenovela que no podías dejar de ver. Y ella había desaparecido. Años de silencio. Años sin fotos, sin entrevistas, sin mensajes en redes sociales. Hoy te voy a contar toda su historia. ¿Quién es Chelo Rodríguez? ¿De dónde vino? ¿Cómo conquistó un continente? ¿Qué enfermedad enfrentó en silencio y cómo está hoy? Pero antes de que empecemos, si este tipo de historias te llegan al corazón, dale un like a este video ahora mismo, que le ayuda muchísimo al canal. Suscríbete si todavía no lo has hecho, y activa la campana para que no te pierdas ningún video como este. Son 2 segundos de tu tiempo y para nosotros significan todo. Ahora sí, comencemos. Hay figuras que no necesitan presentación. Figuras cuyo solo nombre evoca décadas de emociones, de tardes frente al televisor, de lágrimas y de risas compartidas en familia. Chelo Rodríguez es una de esas figuras. Y sin embargo, hace poco, cuando un video de menos de un minuto apareció en las redes sociales venezolanas, el impacto fue como si el mundo se detuviera por un instante. No había escándalos. No había catástrofes. Solo una mujer de 83 años, con una chaqueta rosa, hablando con calma frente a una cámara en el pasillo de una clínica. Pero eso fue suficiente para que miles de personas soltaran lo que estaban haciendo y se quedaran quietas, hipnotizadas, con el corazón en la garganta. Porque esa mujer era Chelo Rodríguez. Y llevaba años sin aparecer. Y en ese video, con la misma voz firme de siempre, estaba hablando de radioterapia. Para entender por qué ese video sacudió a tanta gente, hay que entender primero quién es esta mujer. No solo la actriz, no solo el personaje, sino la persona real detrás de todos los personajes que interpretó. Hay que entender su historia desde el principio, desde sus raíces más profundas, desde aquella Galicia lluviosa y verde de mediados del siglo XX, hasta las calles luminosas de Caracas donde construyó toda su vida. Hay que entender qué significa Chelo Rodríguez para Venezuela, y qué significa Venezuela para Chelo Rodríguez. Porque esta no es simplemente la historia de una actriz famosa que enfermó. Esta es la historia de una mujer que cruzó el Atlántico siendo niña, que creció en un país que no era el suyo de nacimiento pero que se convirtió en el único hogar que conocería de verdad, que soñó con ser médico y terminó siendo una de las actrices más grandes que dio la televisión latinoamericana, y que ahora, a los 83 años, después de una pandemia y un tratamiento oncológico que enfrentó en la más absoluta discreción, reaparece frente a una cámara para agradecer. Solo para agradecer. Sin victimismo. Sin drama. Con la misma elegancia que la caracterizó durante toda su vida. Consuelo Rodríguez Álvarez nació el 25 de febrero de 1942 en Carnaval, un pequeño municipio perteneciente al municipio de Sober, en la provincia de Lugo, Galicia, España. Su nombre completo, Consuelo, fue desde siempre acortado afectuosamente a Chelo, ese diminutivo cálido que toda su familia y luego todo Venezuela adoptaría como el único nombre que importaba. Su padre se llamaba Serafín Rodríguez y su madre Leonor Álvarez, y ambos eran personas sencillas, trabajadoras, de esa generación gallega que cargó sobre sus hombros las consecuencias de una guerra civil devastadora y de una posguerra que no prometía ningún futuro fácil. España en los años 40 era un país herido. La guerra civil había terminado apenas 3 años antes del nacimiento de Chelo, y la dictadura franquista lo impregnaba todo: la economía, la cultura, la libertad de expresión, las oportunidades. Para muchas familias gallegas de aquella época, la única salida viable era la emigración. Venezuela, en ese momento, vivía un auge petrolero que la convertía en una tierra de oportunidades reales, un destino que prometía trabajo, estabilidad y un futuro diferente para los hijos. Y así fue como los padres de Chelo tomaron la decisión que cambiaría el rumbo de su familia para siempre: empacar lo poco que tenían y cruzar el Atlántico. Chelo era todavía muy pequeña cuando llegó a Venezuela. Su hermano también.
Llegaron como llegaban entonces tantas familias gallegas, con poco equipaje pero con mucha determinación. Caracas los recibió. Y Caracas se convirtió, desde ese momento, en el único hogar que Chelo recordaría como verdaderamente propio. No hubo nostalgia de una tierra que casi no había conocido. No hubo desarraigo doloroso porque la infancia se construyó entera en esa ciudad tropical, ruidosa, viva, llena de contradicciones y de generosidad. Caracas fue el primer idioma afectivo de Chelo, antes que cualquier otro. La familia Rodríguez se instaló y comenzó a construir su vida en Venezuela con el mismo esfuerzo que trajeron desde Galicia. Serafín y Leonor trabajaron, ahorraron, educaron a sus hijos con los valores que habían traído del otro lado del océano: el trabajo duro, la honestidad, la discreción, el orgullo sin arrogancia. Chelo creció en ese ambiente, absorbiendo esos valores que nunca la abandonarían, incluso en los momentos de mayor fama y exposición pública. La discreción que mostraría décadas después al enfrentar su enfermedad sin exponerla al mundo no era un accidente ni una estrategia calculada. Era simplemente lo que le habían enseñado desde niña: que las cosas importantes de la vida se enfrentan con la cabeza alta y sin pedir aplausos. Desde pequeña, Chelo Rodríguez tuvo un sueño claro: quería ser médico. No era un capricho pasajero ni una fantasía de infancia que se evapora con el tiempo. Era una vocación real, de esa clase de sueños que acompañan a los niños hasta la adolescencia y que se sienten como una certeza interior, como una brújula que señala siempre en la misma dirección. La medicina la fascinaba. Quería curar. Quería ayudar. Quería entender cómo funciona el cuerpo humano y cómo se puede intervenir para salvar vidas. Sin embargo, la vida tiene sus propios planes y no siempre coinciden con los que trazamos en la infancia. Sus estudios formales llegaron hasta el tercer año de bachillerato. Luego hizo un curso de secretariado comercial, una carrera práctica, funcional, que le daría herramientas para trabajar en el mundo real. Pero nunca llegó a ejercerla. Porque cuando la televisión venezolana comenzó a expandirse a finales de los años 60, algo en Chelo encendió una luz diferente. No era la consulta médica lo que estaba esperando. Era la pantalla. Hay algo profundamente poético en este giro del destino, algo que la propia Chelo siempre reconoció con una mezcla de nostalgia y gratitud. La ficción le daría lo que la realidad le negó. Años después, cuando interpretó a Rafaela, su personaje más querido, la historia de esa joven humilde que luchaba por su sueño de convertirse en médico, Chelo no estaba simplemente actuando. Estaba viviendo, aunque fuera a través de un personaje, la vocación que nunca pudo cumplir. Era su forma de cerrar un círculo. La medicina la rechazó como profesión y décadas después la recibió de nuevo, primero como la doctora que fue Rafaela en la ficción, y ahora, en la recta final de su vida, como paciente que necesita de la medicina para seguir estando aquí. La carrera artística de Chelo Rodríguez comenzó de manera casi accidental, como suelen comenzar las grandes historias. Su primera aparición pública fue como modelo en el programa musical del reconocido músico y compositor venezolano Aldemaro Romero, transmitido por Radio Caracas Televisión, el canal que por décadas sería el epicentro de la televisión venezolana. Era joven, era bella, tenía una presencia natural frente a la cámara que no se aprende en ninguna escuela. La pantalla la recibió con una facilidad que confirmaba lo que ella misma comenzaba a sospechar: ese era su lugar. La actuación formal llegó en 1969, con su primera participación en una telenovela. El proyecto se llamaba Corazón de Madre y Chelo tenía un papel pequeño, secundario, de esos que no aparecen en los créditos principales. Pero Chelo no era de las que se conformaban con los papeles pequeños. Tenía algo que los papeles pequeños no pueden contener. Tenía presencia. Tenía esa cualidad indefinible que hace que cuando una persona entra a un espacio, todo lo demás deja de importar por un momento. En la televisión, eso es oro puro. Pronto pasó a Venevisión, el otro gran canal de la televisión venezolana, y allí comenzó a construir la leyenda. Su primera novela en ese canal fue La Loba, y desde entonces los venezolanos aprendieron algo que nunca olvidarían: cuando Chelo Rodríguez estaba en pantalla, no había forma de apartar los ojos. Ya fuera para amarla o para odiarla, según el personaje que le tocara en suerte, el resultado era siempre el mismo: fascinación total. Dependencia emocional. La necesidad imperiosa de saber qué iba a hacer ese personaje a continuación. En la televisión venezolana de los años 70 y 80, había un título que se ganaba con sangre, sudor y talento puro: la villana. No cualquiera podía ser la villana. Para ser una villana de verdad, no bastaba con poner cara de mala y decir los diálogos con frialdad.
Hacía falta algo más difícil, hacer que el público te odiara y al mismo tiempo no pudiera dejar de mirarte. Hacer que cada aparición tuya en pantalla generara una mezcla de repulsión y fascinación que el espectador no supiera muy bien cómo clasificar. Eso era el talento real. Y Chelo Rodríguez lo tenía en abundancia. Le decían la villana de Venevisión y ella lo llevaba como una medalla. Porque en aquella televisión, ser la villana no era una maldición. Era una prueba de talento. Los malos de las telenovelas son los que sostienen el drama, los que justifican que el protagonista exista, los que hacen que el público encienda el televisor al día siguiente para verlos recibir su merecido. Y Chelo los hacía con una frialdad calculada que resultaba fascinante, con una elegancia que desarmaba cualquier intento de odiarla del todo. Sus villanas nunca eran caricaturas. Eran mujeres complejas, con motivaciones comprensibles aunque inaceptables, con una humanidad oscura que hacía que el espectador, en sus momentos más honestos, casi pudiera entenderlas. Esa capacidad para evitar la complejidad moral de sus personajes es lo que distinguía a Chelo del resto. Muchas actrices pueden hacer personajes buenos. Pocas pueden hacer personajes malos que el público ame odiar durante décadas. Chelo Rodríguez era de esas pocas. Y Venezuela lo supo desde el principio. Para entender la magnitud del éxito de Chelo Rodríguez, es necesario entender primero qué fue la telenovela venezolana en su época de oro. Porque no se trataba simplemente de un formato de entretenimiento popular. Era un fenómeno cultural de proporciones colosales que unía a países enteros, que dictaba los ritmos de la vida cotidiana, que generaba conversaciones en todos los estratos sociales y que exportaba la imagen de Venezuela al resto del continente con una eficacia que ningún programa de marketing cultural podría haber igualado. En los años 70 y 80, cuando llegaba la hora de la novela, Venezuela entera se detenía. Los restaurantes vaciaban sus mesas. Las tiendas cerraban antes de tiempo. Las familias se reunían frente al televisor con una ritualidad casi religiosa. Y al día siguiente, en los autobuses, en las oficinas, en los mercados, en las escuelas, el tema de conversación era uno solo: lo que había pasado la noche anterior en la novela. ¿Quién había traicionado a quién? Si el protagonista iba a descubrir la verdad, si la villana finalmente iba a recibir su merecido. En ese universo narrativo, Chelo Rodríguez era una figura central. No solo porque aparecía en las novelas más importantes de la época, sino porque encarnaba a los personajes que le daban razón de ser al drama. Sus villanas no eran accesorio del relato. Eran el motor. Eran la razón por la que el protagonista existía, la razón por la que el público encendía el televisor, la razón por la que la historia tenía tensión y urgencia y esa calidad adictiva que hace que los telespectadores no puedan irse a dormir sin saber qué va a pasar después. Después de sus primeras apariciones en Radio Caracas Televisión, Chelo pasó a Venevisión, y allí comenzó la construcción sistemática de su leyenda. La Loba fue su primera novela en ese canal, y desde el principio quedó claro que este no era un talento que necesitara tiempo para madurar. Estaba lista. Tenía todo lo que la televisión necesitaba: presencia, técnica, carisma y esa capacidad para habitar un personaje con una completitud que hacía que la línea entre la actriz y el papel pareciera difuminarse. Los papeles se fueron sucediendo uno tras otro con la velocidad que exigía la industria televisiva de la época. La telenovela venezolana era una máquina de producción implacable. Mientras se transmitía una novela, ya estaba grabándose otra y preproduciéndose una tercera. Para los actores que formaban parte de ese sistema, el ritmo era extenuante. Pero también era una oportunidad única para perfeccionar el oficio, para desarrollar la capacidad de transformarse rápidamente en personajes distintos, para construir un repertorio emocional cada vez más rico y matizado. Chelo aprovechó cada una de esas oportunidades. Cada personaje fue una nueva exploración, un nuevo territorio emocional que habitar. Los años 70 fueron sus años de formación en el sentido más pleno de la palabra, los años en que convirtió el talento innato en un oficio sólido, verificable, reproducible bajo cualquier condición de trabajo. Cuando llegó el papel que lo cambiaría todo, estaba completamente lista. En 1977, Chelo Rodríguez interpretó a Rafaela Martínez en la telenovela que llevaba su nombre. Producción de Venevisión con libreto de Delia Fiallo, Rafaela era la historia de una joven humilde que luchaba por su sueño de convertirse en médico, enfrentando una madre promiscua, un entorno de miseria y una serie de adversidades que intentaban aplastarla a cada paso. Era una historia de superación personal, de dignidad ante la adversidad, de amor que resiste las pruebas más duras. Era, en definitiva, la historia que Venezuela necesitaba en ese momento. Arnaldo André fue el protagonista masculino,
Y la química entre ambos actores resultó tan genuina, tan palpable a través de la pantalla, que la audiencia respondió de una manera que superó todas las expectativas. Venezuela entera se detuvo cuando sonaba la sintonía de esa novela. Las calles se vaciaban. Los teléfonos se enmudecían. Y lo que sucedía frente al televisor no era solo entretenimiento pasivo, era una experiencia emocional colectiva que unía a familias, vecinos y desconocidos en una misma corriente de sentimientos. Pero Rafaela no fue solo un éxito venezolano. La telenovela se transmitió en casi todos los países de América Latina, llegando a audiencias que no habían visto anteriormente a Chelo Rodríguez y que de repente descubrían a una actriz capaz de hacer que una historia local resonara con la universalidad de los grandes relatos humanos. Y tuvo 3 remakes posteriores, realizados en diferentes países y diferentes épocas, ninguno de los cuales logró borrar la imagen original. Cuando la gente pensaba en Rafaela, seguía viendo a Chelo. Eso es lo que significa crear un personaje icónico. Hay un detalle en esa historia que siempre emocionó profundamente a Chelo cuando lo mencionaban en las entrevistas. Rafaela quería ser médico. Y Chelo, desde niña, también había querido ser médico. La ficción le devolvió lo que la vida le había negado, aunque fuera a través de un personaje. No era una coincidencia menor. Era una de esas simetrías que la vida construye a veces con una elegancia que ningún guionista podría superar. Chelo lo decía siempre con una sonrisa que tenía algo de melancolía y algo de gratitud. Ese papel le había dado la posibilidad de hacer de médico, de vivir aunque fuera ficticiamente la vocación que la realidad le había impedido cumplir. El éxito de Rafaela tuvo consecuencias directas e inmediatas en la carrera internacional de Chelo Rodríguez. Al año siguiente, con Zulianita, llegó el reconocimiento más explícito y más resonante que había recibido hasta entonces, el Latin Ace Awards de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, que la distinguió como mejor actriz. No era un premio venezolano. No era un premio latinoamericano. Era Nueva York reconociendo que esta gallega criada en Caracas era una de las mejores actrices del continente. El continente americano. No un país, no una región, el continente entero. Ese premio fue la confirmación definitiva de algo que el público venezolano ya sabía pero que ahora el mundo certificaba con una formalidad que nadie podía discutir. Chelo Rodríguez era una actriz de primerísimo nivel. No una actriz popular, no una actriz querida, no una actriz famosa en su país. Una actriz extraordinaria cuyo talento trascendía fronteras, idiomas, culturas. Una actriz que jugaba en la misma liga que las mejores de su generación en todo el continente. La noticia del premio llegó a Venezuela con la fuerza de una confirmación esperada y al mismo tiempo sorprendente. Esperada porque quienes la seguían desde hacía años sabían perfectamente de lo que era capaz. Sorprendente porque, en aquella época, que una actriz venezolana recibiera reconocimiento internacional de ese nivel era todavía algo extraordinario, algo que ponía al país entero en el mapa cultural del continente de una manera nueva y poderosa. Después de Rafaela y Zulianita, la carrera de Chelo Rodríguez continuó con una productividad y una consistencia que pocas actrices de su generación lograron mantener. María del Mar, Mundo de Fieras, La Revancha, Sueño Contigo, Engañada, Sabor a Ti, El Amor las vuelve locas. Los títulos se sucedieron durante décadas, cada uno con su público fiel, cada uno con sus momentos icónicos, cada uno con sus personajes que la gente recordaría durante años como si fueran personas reales que hubieran conocido en la vida. Lo notable de esa trayectoria no era solo su extensión en el tiempo, sino su calidad sostenida. En una industria que genera y descarta talentos con una velocidad despiadada, Chelo Rodríguez se mantuvo relevante y respetada durante décadas. No por comodidad, no por inercia, sino porque cada papel que asumía lo hacía con la misma entrega total que el primero, con la misma curiosidad por explorar las posibilidades del personaje, con la misma exigencia consigo misma que no le permitía hacer las cosas de manera mediocre aunque nadie hubiera notado la diferencia. Esa ética de trabajo, esa negativa a conformarse con menos de lo mejor posible, es otro de los rasgos fundamentales del carácter de Chelo Rodríguez que sus colegas y directores siempre mencionaron con admiración. En los sets de grabación, en los ensayos, en las sesiones de trabajo con directores y guionistas, Chelo era siempre la más preparada, la más comprometida, la más dispuesta a repetir una escena hasta que quedara perfecta. No era perfeccionismo neurótico, era respeto, por el trabajo, por el público, por el oficio que había elegido. El legado de Chelo Rodríguez en la cultura popular latinoamericana es difícil de cuantificar porque es, en buena medida, invisible. Está en la memoria afectiva de generaciones que crecieron con sus personajes, que lloraron con sus historias,
que discutieron en familia sobre si la villana de turno era verdaderamente malvada o simplemente desgraciada. Está en la manera en que esas generaciones aprendieron a ver la televisión, a entender la narrativa, a tolerar la ambigüedad moral de los personajes complejos. Está también en el orgullo que generó para Venezuela en el exterior. En la época de oro de la telenovela venezolana, cuando los productos de Venevisión y RCTV se exportaban a decenas de países, Chelo Rodríguez era una de las caras más reconocibles de esa producción. Era, junto a otros grandes actores de su generación, la prueba viviente de que Venezuela era capaz de producir arte televisivo de calidad internacional. Eso importaba. Eso sigue importando. Y está, finalmente, en la manera en que la historia de sus personajes continúa siendo contada y recontada, décadas después de que se emitieran por primera vez. Rafaela no es solo un recuerdo nostálgico. Es una referencia cultural activa, un personaje que las generaciones más jóvenes descubren en plataformas digitales y que les permite conectar con una televisión latinoamericana que existía antes de que ellos nacieran. Eso es inmortalidad cultural. Y Chelo Rodríguez la ganó con talento puro. Toda carrera tiene su crepúsculo. No como una derrota, sino como una transformación, un cambio de forma que no implica el fin de la esencia. Para Chelo Rodríguez, ese crepúsculo televisivo comenzó gradualmente a partir de 2008 y 2009, cuando protagonizó lo que sería su último gran trabajo en el medio que la había hecho famosa, la telenovela Vieja Yo, escrita por Mónica Montañez y transmitida por Venevisión. Era una producción que de alguna manera cerraba un ciclo, que ponía punto final a una etapa de su carrera con la elegancia que ella siempre había imprimido a todo lo que hacía. Después de ese proyecto, Chelo no anunció su retiro de la televisión. No hubo conferencia de prensa, no hubo declaración formal, no hubo despedida dramática. Simplemente, la televisión dejó de ser su espacio principal. No porque le hubieran cerrado las puertas, sino porque ella misma eligió explorar otros territorios, buscar nuevos desafíos artísticos en espacios que la televisión no podía ofrecer. Chelo Rodríguez no se retiró. Se transformó. El teatro fue la dirección hacia la que se orientó con una naturalidad que sorprendió a algunos, pero que tenía toda la lógica del mundo para quien la conocía bien. El teatro ofrece algo que la televisión no puede dar: la dimensión de lo inmediato, de lo irrepetible, de lo que sucede una sola vez y no puede corregirse después. No hay cortes de cámara. No hay segunda toma. No hay posibilidad de regrabar una escena que no quedó perfecta. Hay solo el actor, el espacio, el texto y el público que respira al mismo tiempo en la misma sala. Para alguien con el nivel técnico y la profundidad emocional de Chelo, eso no era una limitación. Era una liberación. El punto culminante de esta etapa teatral llegó en 2019, cuando con 77 años, Chelo Rodríguez estrenó el monólogo como un libro abierto, una producción del grupo teatral Bagazos, escrita y dirigida por Gerardo Blanco, basada en una serie de entrevistas donde ella hablaba sin censura de su propia vida. El título lo decía todo, como un libro abierto. Sin filtros. Sin el escudo de un personaje detrás del cual esconderse. La obra se presentó en el Trasnocho Cultural de Caracas, uno de los espacios teatrales más respetados de la ciudad, y el público respondió con la misma entrega que había mostrado durante décadas frente al televisor. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaban viendo a una villana ni a una protagonista. Estaban viendo a Chelo. A la mujer real, sin maquillaje narrativo, sin el amparo de la ficción. Estaban viendo sus recuerdos, sus reflexiones, sus contradicciones, su vida tal como la había vivido con sus grandezas y sus miserias, sus alegrías y sus dolores. Quienes vivieron esa experiencia hablaron de ella durante mucho tiempo. Había algo profundamente conmovedor en verla sobre ese escenario, sola, iluminada por los focos, siendo simplemente ella misma. No la actriz, no el personaje, no la estrella televisiva. La mujer. Chelo Rodríguez, gallega de nacimiento, venezolana de corazón, 77 años de historia que valían la pena escuchar. El público que salió de ese teatro sabía que había presenciado algo especial, algo que quedaba más allá del entretenimiento y rozaba la verdad de manera incómoda y hermosa al mismo tiempo. Y entonces llegó 2020. Y con él, COVID-19. La pandemia que cambió el mundo lo cambió todo también para Chelo Rodríguez, aunque de una manera que el mundo no sabría hasta mucho después. Para alguien de 78 años en el momento en que el virus comenzó a propagarse con una virulencia que los sistemas de salud de todo el planeta tardaron en comprender, la amenaza no era abstracta ni estadística. Era concreta, brutal, inmediata.
El COVID-19 mataba a los mayores con una eficiencia que helaba la sangre de quienes tenían personas queridas en ese grupo etario. Chelo enfermó. Las redes sociales, donde tenía una presencia esporádica pero significativa, quedaron en silencio de un día para otro. Sin actualizaciones, sin fotos, sin mensajes de ningún tipo. Los que la seguían comenzaron a preguntar, primero con curiosidad y luego con una preocupación que fue creciendo a medida que el silencio se prolongaba. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años. El silencio seguía. Y en Venezuela, en ese contexto de pandemia y de crisis política y económica que hacía difícil seguir cualquier rastro de las personas que preferían mantenerse fuera del alcance mediático, era muy fácil que una figura del pasado quedara sepultada bajo el ruido ensordecedor del presente. Pero lo que vino después del COVID no fue la recuperación tranquila que todos habrían esperado. El virus, con la crueldad que lo caracterizó especialmente en los cuerpos mayores, no fue el único problema que enfrentar. Lo que siguió fue algo más serio, algo que requería no solo reposo y tiempo sino un tratamiento médico específico, prolongado, exigente, un diagnóstico oncológico y el inicio de un proceso de radioterapia que se extendería durante semanas. La radioterapia no es un evento aislado. No es una intervención quirúrgica que sucede en unas horas y de la que uno se recupera en días. Es un proceso. Son semanas de traslados diarios o casi diarios al centro médico. Son sesiones en las que el cuerpo es sometido a radiación ionizante dirigida con precisión quirúrgica hacia las células que no deberían estar ahí, las que se multiplican sin control y que la medicina moderna puede, cuando se detectan a tiempo, destruir con una efectividad que hace apenas décadas habría parecido milagrosa. Pero la radioterapia tiene un precio. El cuerpo que la recibe paga un costo físico significativo, cansancio profundo, un cansancio que no se parece a ningún otro cansancio conocido, que no se alivia con dormir más ni con comer mejor, que es simplemente el resultado del esfuerzo que hace el organismo para procesar la radiación y regenerar los tejidos dañados. Hay días buenos y días malos. Hay momentos en que el cuerpo coopera y momentos en que simplemente dice que no. Y hay que respetar esos momentos y esperar y volver al día siguiente a hacerlo otra vez. Para alguien de más de 80 años, ese proceso es particularmente exigente. El organismo mayor tiene menos recursos de recuperación, menos reservas energéticas, menos elasticidad para adaptarse a las demandas extraordinarias que el tratamiento impone. Cada sesión es una pequeña batalla. Y 33 sesiones son 33 batallas, libradas durante semanas, en la intimidad de una clínica, lejos de las cámaras, sin el aliento de ningún público, sin directores ni guionistas que digan cómo salir del encuadre con elegancia. Chelo lo hizo sola, o acompañada por quienes estuvieron cerca de ella en ese tiempo, sin que el mundo lo supiera. Sin convertirlo en espectáculo. Sin pedir solidaridad pública. Sin el tipo de exposición que a veces se confunde con valentía, pero que en realidad es otra cosa. Su valentía fue la de los cuartos cerrados, la de las madrugadas difíciles, la de los días en que el cuerpo decía no y la voluntad decía sí. Esa es la valentía que no tiene foto, que no genera titulares, que no produce videos virales. Pero es la única valentía que de verdad importa. Y cuando el ciclo terminó, cuando las 33 sesiones de radioterapia quedaron atrás y el cuerpo comenzó a responder bien, entonces sí apareció. Con una chaqueta rosa, en el pasillo de la clínica donde había recibido su tratamiento, frente a una cámara que alguien sostenía sin que pareciera importar demasiado la calidad técnica del video. Lo que importaba era el mensaje. Lo que importaba era ella, ahí, de pie, con la voz firme, con los ojos brillantes. El video duró menos de un minuto. Chelo habló con sencillez y con emoción contenida de los profesionales que la habían atendido durante esas semanas, del equipo médico y técnico del centro de radioterapia, de los momentos buenos y los momentos menos buenos del proceso. Agradeció. Eso es todo. Simplemente agradeció, sin victimismo, sin dramatismo, con esa dignidad que la había caracterizado durante toda su vida y que la enfermedad no había logrado erosionar ni un milímetro. Hola, buen día. Soy Chelo Rodríguez y aquí estoy agradeciéndole a toda la gente de este centro, a todos los trabajadores, a todas las personas que me han tratado de maravilla. He tenido 33 radios. Hoy es la última. Creo que me van a hacer falta toda esta gente y no tengo sino palabras de agradecimiento hacia el equipo médico como hacia el equipo técnico. De verdad, son una maravilla. Esas palabras, en la voz de una mujer de 83 años que había pasado por lo que había pasado sin que nadie lo supiera, cayeron sobre las redes sociales venezolanas como una piedra en un estanque tranquilo.
Las ondas se extendieron con una rapidez que hoy en día solo tienen los contenidos que tocan algo profundo, algo que va más allá de la curiosidad o el entretenimiento. Aquello tocó el alma. Aquello hizo que miles de personas recordaran de golpe cuánto significaba esa mujer para ellas. Y cuánto le faltaba haberla tenido presente todos esos años de silencio. La reacción del público venezolano al video de Chelo Rodríguez fue inmediata, masiva y profundamente emotiva. Las redes sociales se llenaron de mensajes de personas que decían haber llorado al verla, que agradecían que estuviera viva, que le enviaban toda su energía y su amor, que recordaban con lujo de detalle cuál había sido la novela de Chelo que más habían amado, el personaje que nunca habían olvidado, el momento televisivo que había quedado grabado en su memoria como parte de su propia historia personal. Eso es lo que la fama duradera genera cuando es genuina, una identificación que va más allá del entretenimiento y que se convierte en algo parecido a un vínculo real, a una relación afectiva que el tiempo no borra sino que a veces, como en este caso, profundiza. Las personas que lloraron al ver a Chelo con su chaqueta rosa no lloraban por una actriz famosa. Lloraban por alguien que había formado parte de su infancia o de su juventud, que había estado presente en los momentos de su propia vida aunque fuera desde una pantalla, que era parte de lo que ellos eran. Ese es el poder real del arte. No el dinero que genera, no los premios que acumula, no las cifras de audiencia que alcanza. El poder de crear vínculos afectivos que duran décadas, que sobreviven el silencio y el olvido y la distancia, que se reactivan en el instante en que la persona que los generó reaparece después de años de ausencia con una chaqueta rosa y una voz firme para decir que todavía está aquí. Hay coincidencias que la vida construye con una precisión que ningún guionista sería capaz de imaginar sin que pareciera forzado, sin que sonara artificio narrativo calculado para producir un efecto emocional. La historia de Chelo Rodríguez tiene una de esas coincidencias. O más que una coincidencia, tiene una simetría que solo se puede reconocer en retrospectiva, cuando los años han pasado y es posible ver el arco completo de una vida con la distancia que permite entender lo que en el momento del vivir no era visible. Desde niña, Chelo quiso ser médico. Ese sueño la acompañó durante años, fue su brújula interior, su vocación declarada. La vida no le permitió cumplirlo. La medicina quedó del otro lado de una puerta que nunca se abrió del todo. Y Chelo siguió adelante, construyó una vida extraordinaria por otros caminos, pero el sueño no desapareció del todo. Quedó guardado en algún lugar interior, como quedan los sueños que no se cumplen pero que tampoco se abandonan completamente. Y entonces llegó Rafaela. 1977. El papel de su vida. La historia de una joven humilde que luchaba por convertirse en médico. Chelo no estaba interpretando simplemente a un personaje. Estaba dándole vida, aunque fuera ficticiamente, a la persona que ella misma había querido ser. La ficción le devolvió lo que la realidad le había negado. Rafaela fue médico porque Chelo, desde dentro del personaje, lo quiso de verdad. No era actuación técnica. Era algo más profundo, más personal, más verdadero que cualquier actuación. Décadas después, cuando la enfermedad llegó, cuando el diagnóstico oncológico convirtió a Chelo Rodríguez en paciente de los mismos médicos que Rafaela había soñado ser, la simetría quedó completa de una manera que solo la vida real, con su brutalidad y su poesía simultáneas, puede construir. Chelo quiso ser médico. Fue actriz. Interpretó a una médico. Necesitó a los médicos para sobrevivir. El círculo cierra con una precisión que es al mismo tiempo hermosa y desgarradora. Rafaela Martínez, el personaje más querido de Chelo, quería curar. Chelo Rodríguez, la mujer real, necesitó ser curada. La ficción anticipó la vida décadas antes, como a veces sucede cuando el actor y el personaje están hechos de la misma materia, cuando la identificación entre quien interpreta y lo que interpreta es tan profunda que las dos realidades acaban por tocarse. Esto no es un detalle menor en la historia de Chelo Rodríguez. Es, en cierta manera, su resumen más preciso. La historia de una mujer que quiso curar, que curó a través de sus personajes el alma de millones de espectadores durante décadas, y que cuando su propio cuerpo necesitó ser curado, lo enfrentó con la misma dignidad y la misma fortaleza que había dado a sus mejores personajes. La vida imitando al arte. El arte anticipando la vida. El círculo, finalmente, cerrado. Para comprender el peso específico de esa simetría, hay que entender lo que Rafaela significó y sigue significando en la cultura latinoamericana. No fue solo una telenovela exitosa. No fue solo un personaje popular. Fue una figura cultural que se instaló en el imaginario colectivo con la fuerza de los arquetipos que tocan algo universal en la condición humana.
Rafaela Martínez era la historia del mérito contra el privilegio, de la dignidad que resiste la humillación, del sueño que se mantiene vivo a pesar de todos los obstáculos que la vida y los demás interponen. Era una historia que resonaba con millones de personas en países muy diferentes, con historias personales muy diversas, porque tocaba algo que todos los seres humanos, en algún punto de sus vidas, han experimentado: la lucha por ser quienes quieren ser a pesar de todo lo que se opone. Y Chelo la hizo real de una manera que ninguna de las versiones posteriores pudo replicar. Las remakes encontraron buenas actrices, producciones cuidadas, guiones actualizados. Pero no encontraron la Chelo Rodríguez que había puesto en Rafaela algo personal, algo que iba más allá de la técnica actoral y que solo puede existir cuando hay una identificación profunda entre el intérprete y el personaje. El público lo sintió entonces. Y lo sigue sintiendo décadas después cuando ve esos capítulos en plataformas digitales o en los recuerdos de la televisión venezolana que circulan por las redes sociales. Antes de que la enfermedad la alejara del mundo durante años, Chelo Rodríguez había encontrado en el teatro su último y más auténtico espacio de expresión artística. El monólogo como un libro abierto, estrenado en 2019, fue la culminación de ese proceso de búsqueda de un formato que le permitiera ser ella misma sin intermediarios, sin el escudo de ningún personaje. La decisión de hacer un monólogo autobiográfico a los 77 años no fue una decisión fácil ni obvia. Implica una exposición que el trabajo televisivo nunca requiere, la exposición de la propia historia, de las propias contradicciones, de los propios errores y aciertos. Implica pararse solo en un escenario sin la red de seguridad de otros actores, sin la posibilidad de culpar al guión cuando algo no funciona, con solo las propias palabras y la propia presencia como herramientas. Chelo lo hizo. Y lo hizo bien. El crítico teatral que presenció el estreno habló de una actriz que había llegado a un punto de madurez artística donde la técnica y la autenticidad se habían fundido de tal manera que resultaba imposible distinguir dónde terminaba una y dónde comenzaba la otra. Eso es lo que los grandes actores logran después de décadas de trabajo, la desaparición de la distancia entre el oficio y el ser. Cuando Chelo estaba en ese escenario siendo ella misma, era tanto o más actriz que cuando encarnaba a cualquiera de sus personajes. Porque sabía exactamente cómo contar su propia historia para que llegara al corazón de quienes la escuchaban. Hoy, Chelo Rodríguez tiene 83 años y acaba de completar 33 sesiones de radioterapia. Es sobreviviente de una pandemia que mató a millones de personas en todo el mundo. Es sobreviviente de un diagnóstico oncológico que enfrentó con una discreción que muchos considerarían imposible en tiempos de redes sociales donde todo se comparte y todo se expone. Es, en el sentido más literal y más poderoso de la palabra, una sobreviviente. Y sin embargo, lo que más sorprende de su reaparición no es que haya sobrevivido, aunque eso en sí mismo ya sea extraordinario. Lo que más sorprende es la manera en que reapareció. Sin victimismo. Sin reclamación de atención o compasión. Sin el tipo de aparición pública cuidadosamente diseñada para maximizar el impacto emocional. Con una chaqueta rosa que alguien eligió esa mañana sin pensar en lo que significaría para los miles de personas que verían el video. Con una voz firme que no pedía nada. Solo agradecía. Ese gesto dice más sobre quién es Chelo Rodríguez que cualquier premio, cualquier papel o cualquier cifra de audiencia. Dice que hay personas que construyen su identidad de una manera tan sólida y tan coherente que ni la enfermedad, ni los años, ni el sufrimiento pueden alterar su esencia. Chelo es todavía la misma mujer que cruzó el Atlántico siendo niña en los brazos de sus padres gallegos, que creció en Caracas sin sentirse extranjera, que eligió la actuación cuando la secretaría se quedó pequeña, que hizo de cada papel una exploración honesta de la condición humana. La enfermedad no cambió nada de eso. Solo lo confirmó. Después del video que sacudió a Venezuela, Chelo Rodríguez ha dado algunas señales de estar recuperándose satisfactoriamente. Los médicos que la atendieron durante el proceso de radioterapia hablaron con calidez de una paciente ejemplar, una persona que enfrentó el tratamiento con una entereza y una positividad que ayudaron a que el proceso transcurriera lo mejor posible. El equipo del centro médico, al que ella agradeció públicamente en el video, la describe como una mujer que se ganó el afecto de todos los que trabajaron con ella durante esas semanas. En cuanto a sus proyectos artísticos, Chelo no ha anunciado formalmente ningún regreso inmediato a los escenarios o a la televisión. Eso sería prematuro después de un proceso oncológico que termina de completarse. El cuerpo necesita tiempo para recuperarse, para reconstruir las energías que el tratamiento consumió, para volver a un estado de equilibrio que permita pensar en proyectos futuros con realismo y sin forzar nada. Pero quienes la conocen bien, quienes han seguido su carrera durante décadas, están seguros de una cosa: Chelo Rodríguez no ha dicho su última palabra.
Hay en ella una vitalidad que la enfermedad no ha extinguido. Hay una curiosidad intelectual y artística que se mantiene activa. Hay, sobre todo, una relación con el público venezolano que es demasiado profunda y demasiado recíproca para simplemente extinguirse sin despedida. Hay algo que la historia de Chelo Rodríguez pone sobre la mesa y que va más allá del morbo o la curiosidad por la enfermedad de una figura pública. Es la historia de alguien que a los 83 años sigue siendo capaz de sorprender, de volver, de reaparecer después de años de silencio y de tratamiento oncológico con una chaqueta rosa y sin una sola nota de autocompasión. Es la historia de alguien que construyó toda su identidad en un país que no era suyo de nacimiento y al que amó con la intensidad de quien sabe que eligió, que no simplemente llegó. Y así es la historia de Chelo Rodríguez. Una mujer que cruzó un océano siendo niña, que conquistó un continente siendo actriz, y que a los 83 años, después de una pandemia y 33 sesiones de radioterapia, reaparece con una chaqueta rosa para agradecer. Sin drama. Sin victimismo. Con la misma dignidad de siempre. Una vida que la ficción anticipó décadas antes de que la realidad la escribiera. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que eso significa mucho. En un mundo donde todo compite por tu atención, quedarte hasta el final de un video es un gesto que no se da por sentado. Gracias de verdad. Gracias por tu tiempo, por tu comentario, por tu like, por compartir esta historia con alguien que también la necesitaba escuchar. Cada interacción que dejas aquí es la razón por la que seguimos haciendo esto. Si Chelo te marcó de alguna manera, cuéntanoslo en los comentarios. Queremos leerlo. Nos vemos en el próximo video.